Hola Cecilia, Ivonne, Juan, Margarita, Sofía, que ya se integraron. Estamos en un par de segundos, pero bienvenidos a este webinar bastante interesante. Parece que en esta ocasión tratamos un poco de tocar un tema que creo que nos compete a todos porque pues vivimos en un país que tiene una historia bastante arraigada en términos de una medicina tradicional, ¿no? Y a veces como que se nos olvida, eh, pero a veces también como que muy fácilmente buscamos, ¿no? Algún tipo de remedio que nos pueda ayudar con algún síntoma en casa o le preguntamos a algún familiar o buscamos de repente en internet o como que ya algunos de nosotros ya lo tenemos identificado, ¿no? Que es el uso de las plantas. Y en particular hoy eh, vamos a tocar el tema de las plantas aromáticas y sus alcances. Vamos a conocerlas un poco, nos van a platicar un poco acerca de ellas y el objetivo un poco hoy es pues acercarnos de nuevo, ¿no? Ese recordatorio a veces que se necesita para ver qué beneficios hay dentro de estas plantas aromáticas y pues un poco a los que nos acompañan hoy igual brindarles herramientas que nos ayuden a todos, incluyéndome, a primero identificarlas y también a pues prepararlas, ¿no? De manera correcta para que las podamos aprovechar y muchas de ellas pues están pues ya mismo en nuestras cocinas seguramente, ¿no? Entonces, hoy me acompañan, como ya lo habían visto en el registro, por ahí en el anuncio, primero que nada, Nancy, una buena amiga, ella pues es una asesora herbolaria estudiosa de medicina tradicional mexicana y medicina tradicional china también, en el Instituto Chapín de Medicinas Complementarias en Chapingo también. También me acompaña Paz, una buena amiga también de Sativa. Ella se ha especializado últimamente, la última parte de su carrera, en el uso de pues las plantas, pero ya en su forma de aceite esencial para fines terapéuticos. En el caso de Paz estamos hablando de, creo que son agudos, pero bueno, ya nos contará ella un poco más a detalle ahorita. Y también en esta ocasión, así como la última vez que nos acompañaron, tenemos una pequeña presentación. Entonces, la primera parte, Nancy nos va a iluminar un poco con su experiencia, así que pueden ir tomando notas los que gusten. Y bueno, al final vamos a ver un poco el diálogo para la conversación. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden ir poniendo en la parte aquí abajo de la pantalla eh, o en el chat mismo y le damos seguimiento. Vamos a dar prioridad a las personas que nos acompañan en Zoom y los que nos siguen en Facebook. Por ahí al final, si tenemos algún espacio, también les abrimos un poco para las preguntas que vayan surgiendo en Facebook. Entonces, de preferencia, si tienen oportunidad, en Zoom se pone un poco más dinámica la conversación para los que tengan oportunidad o con los que tengan la aplicación. Bienvenida Nancy, bienvenida Paz, cuando estén listas. Gracias, Pepe. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a Sativa Care por abrir este tipo de espacio, a este diálogo y a esta presentación de diferentes alternativas para llevar y sobrellevar esta epidemia que nos está quejando, ¿no? Y que nos ha transformado también nuestra forma de convivir y nuestra forma de desarrollar nuestro día a día. Pues yo estoy muy contenta de poder hablarles de este tema junto con Paz, que también es una estudiosa de los aceites esenciales y de las propiedades antivirales en las plantas. Y bueno, básicamente, pues nuestra misión de hoy, de las dos, es aportar, ¿no? Aportar, como bien dijo Pepe, nuestro granito de arena en cuanto al saber herbolario de estas plantas, que si bien, como dijo Pepe, están muy al alcance, y por eso quisimos abordar estas plantas aromáticas, porque encontrándonos en un contexto donde es difícil salir, ¿no?
más que a las necesidades básicas, estamos hablando de que las plantas que les venimos a proponer aquí como plantas antivirales son plantas que pueden encontrar en el supermercado, fácilmente en el área de la verdulería o incluso abrir la alacena de su casa y darse cuenta de que está ahí porque obviamente se usan para condimentar la comida, ¿no? Desde hace muchos miles de años. Entonces, pues es básicamente lo que vamos a ver hoy. No sé si Paz igual quiere agregar algo más a la introducción. Paz, hola. Hola, buenas tardes. Gracias, Pepe, por la invitación. Gracias, Nancy, por incluirme en tu presentación. Sí, creo que hoy día más que nunca necesitamos tener alternativas que estén a la mano, que sean de primera necesidad, básicamente. O sea, irme a lo básico para poder ir solucionando cualquier síntoma o cualquier, más allá del tema antiviral, creo que esto puede extrapolarse luego a cualquier otra enfermedad. En estos casos de crisis necesitamos algunas alternativas que podamos tener a la mano y como dices tú, también ampliar un poquito el conocimiento de lo que es la herbolaria, de lo que es la medicina natural a través de el conocimiento que podamos ir entregando a través de estos. Gracias por la invitación. Bueno, entonces sin más les voy a compartir la pantalla de la presentación. Porfa, solo díganme si la pueden ver. Listo. ¿Listo? Bueno, quisimos empezar hablando de nuestra relación con los aromas, ¿no? Para hablar de las plantas aromáticas y su poder antiviral, quisimos arrancar justo con esta relación que tenemos los seres humanos con los aromas. Y bueno, se dice que desde que estamos en la panza, en el vientre materno, nosotros podemos percibir esos aromas desde el líquido amniótico de mamá, ¿no? Entonces ya podemos registrar esa serie de alimentos que nos está pasando a nuestra madre a través de ese líquido amniótico que lo estamos absorbiendo todo el tiempo y que es básicamente nuestro alimento. Y se dice que nosotros al salir del vientre y que nuestra madre nos da luz, nosotros podemos a través de ese olfato acercarnos a nuestro alimento, ¿no? Nuestro medio de supervivencia se vuelve un factor de sobrevivencia para el ser humano porque si nos dejan en la panza de nuestra madre, solitos nos arrastramos hasta la teta para poder absorber ese alimento que de hecho ya reconocemos como nuestro por el olfato, ¿no? Entonces se dice que el olfato es un sistema químico, ¿no? Y aquí Paz me va a hacer segunda justo con este tema porque está comprobado que el sistema olfativo responde a compuestos químicos volátiles que están presentes en diferentes cosas y que nosotros percibimos a través de la nariz, ¿no? Entonces, Paz, si nos quieres explicar cómo funciona este sistema olfativo, cuáles son estos compuestos, ¿no? ¿Cómo llegan hasta nuestro cerebro? Sí, con gusto. Mira, lo que pasa en el caso de cualquier aroma, me voy más allá del tema de los aceites esenciales porque podemos tener aromas que nos pueden generar tanto sentimientos positivos como negativos. En general, los aceites esenciales generan sentimientos positivos, pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cuál es nuestra real conexión con las plantas o con la naturaleza? La verdad es que está todo ligado a nivel fisiológico. Los aceites esenciales tienen unos compuestos aromáticos que van a ir a reaccionar con el sistema, primero con el sistema olfativo, porque entran a través de las fosas nasales y en una parte de este sistema olfativo existe un epitelio que va a poder hacer una especie de traducción de todos los componentes que vayan entrando al sistema olfatorio. ¿A qué se refiere esto? Que son como una especie de traductor, ¿no? O sea, yo huelo una flor o cualquier aroma y esos componentes van a ir directamente a este epitelio, el cual va a hacer la traducción, lo va a mandar al bulbo olfativo, que es donde se hace toda esta transcripción de información hacia el cerebro central, y en una parte de este cerebro
existe un lugar que se llama el sistema límbico, que son básicamente varias estructuras del cerebro a nivel central que van a ir a regular algunas hormonas de la felicidad que se llama el cuarteto de la felicidad. No sé si les suena la dopamina, la serotonina. Estas son algunas hormonas que se regulan a través de este canal, que es el único canal que tienen los aceites esenciales para llegar a estabilizar estas hormonas. La verdad es que es el principal. Este cerebro es el que modula las emociones y las funciones mentales, por eso tiene tanta importancia este tema de los aromas. ¿Qué pasa? Entra el aroma, se conecta con el sistema límbico y empiezan toda una serie de funciones orgánicas para recuperar recuerdos, por ejemplo, o generar algún tipo de motivación, o generar algún sentimiento. Ese es como el canal de comunicación. Y gracias, Paz. Justo lo quisimos también representar como un poco para meterlos en este mood del sistema olfativo y de cómo estas plantas aromáticas, que propiamente su característica, su cualidad esencial es el aroma. Para meternos un poco en ese mood, preparamos un video muy rápido y muy corto para que ustedes nos ayuden a hacer esa práctica de cómo el cerebro puede conectar con esa imagen y puede traer un recuerdo de un olor tan vívido como si fuera real, ¿no? Porque justamente lo que menciona Paz es que se queda guardado ahí en esa memoria. Desde la primera vez que nuestro sistema olfativo, este sistema químico, hizo reacción, hizo contacto con ese compuesto aromático, con ese compuesto químico, lo guardó, lo registró la memoria y así también detectó una emoción, ¿no? Y por eso es que nosotros al oler algo fétido, ¿no? Algo echado a perder, enseguida lo repelemos, porque es muy probable que de ahí encontremos una enfermedad, ¿no? Por eso sigue siendo un medio de supervivencia. Entonces, voy a correr este videito muy rápido para que justo hagamos este ejercicio de ver hacia dónde nos conecta, a ver si podemos sentir la primera vez que olimos un jazmín, por ejemplo, ¿no? O eucalipto. Es ¿dónde nos conecta? Las plantas ya nos están comunicando algo. Los aromas dulces nos están diciendo algo. Este aroma, ¿no? De la cebolla, ¿qué poder nos da a través de solamente olerlo? Que es una de la epazote, ¿no? Chiles en México, ¿no? Que México tan aromático que es y colorido. Y justo pues habla de esta relación que bien es lo que creo que el mensaje que Paz y yo queremos dejar, ¿no? En toda esta charla es el conectar nuevamente, y como lo decía Pepe, ¿no? Conectar nuevamente con estos elementales que han estado ahí por miles de años, que han desarrollado ya toda una composición, ¿no? Química que ha sobrevivido y que nos está transmitiendo algo, y por eso llegamos a esta pregunta que es ¿por qué o para qué? O sea, si bien ya Paz nos dejó como un poco muy bien desglosado cómo funciona, ¿no? Este receptor olfativo, ¿no? Estos compuestos aromáticos cuando son percibidos por el cerebro y todo, ¿para qué las plantas aromáticas producen ese aroma? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué están produciendo esos compuestos químicos? Y nosotros lo veíamos muy desde el lado evolutivo, ¿no? Algo como decía Paz, o sea, algo tan simple como la evolución deja ver por qué las plantas producen estos aromas, ¿no? No simplemente es para que nuestra nariz humana lo pueda percibir, sino precisamente la evolución la ha llevado a ellos, ¿no? Si tomamos en cuenta que llegaron aquí mucho antes que nosotros y mucho antes que los animales, eso quiere decir que han estado en convivencia y supervivencia de muchos factores dentro de este planeta azul, ¿no? En el que estamos, ¿no? Diferentes factores como depredadores naturales, ¿no? Y ahí hablamos de cómo estos compuestos aromáticos son un mecanismo de defensa contra depredadores naturales, también insectos o herbívoros, ¿no? Por así decirlo, pero también
lo hermoso de esto es que sus mismos compuestos aromáticos que pueden repeler o lo hacen para repeler a algunos depredadores, también estos mismos compuestos aromáticos tienen compuestos químicos que atraen a los polinizadores, porque lo que ellas buscan, al igual que nosotros, es pues preservar la vida, ¿no? Entonces, lo maravilloso de estos compuestos químicos que a nosotros pueden ser simplemente detectar un aroma de una rosa y olerla, ¿no? Esa fragancia, todo lo que dentro de ella implica, todo lo que dentro de ella hay puesta, ¿no? Son también sustancias químicas que responden a un estrés climático, ¿no? Como es bien sabido, el aceite esencial, pues, no siempre está presente en la planta con la misma intensidad, ¿no? Depende de si es un día soleado, si es un día nublado, la hora del día también, ¿no? ¿A qué factores climáticos se enfrenta esa planta para saber qué compuestos aromáticos está presentando o no, ¿no? Entonces, esto es un poco de la complejidad que logra hacer una planta, ¿no? Y mucho tiene que ver con todos estos factores a los que ella se ha tenido que enfrentar por miles de años para sobrevivir, ¿no? Y que la han hecho, pues, desarrollar estos compuestos químicos metabolitos secundarios a raíz de enfermedades también, ¿no? Hay una larga lista de bacterias, hongos, parásitos, y entre ella una larga lista de virus que de hecho nos gustó hacer aquí el hincapié de que el primer virus que se descubrió en el mundo, ¿no? Donde nació propiamente el término virus, fue de una planta, de la planta de tabaco. Como sabemos, pues es una planta que en el que hay pues muchos medios, mucho negocio en juego, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, de hecho en el siglo pasado, fue que el tabaco le cayó una enfermedad que justo se empezó a propagar y se descubrió que las plantas sanas no tenían que estar expuestas al patógeno externo, sino que una planta enferma podía enfermar a las demás sanas, ¿no? Entonces, esta virulencia nació a partir, y el término virus nació a partir de una planta. Eso nos explica que justamente las plantas llevan mucho más tiempo lidiando con este tema de virus, y por eso han desarrollado estos compuestos químicos para protegerse de ellos, y al momento que nosotros o los animales hacen contacto con estas plantas, ¿no? Que deberían ser pues nuestra materia de alimentación fundamental, es cuando nosotros podemos coger esas propiedades también, podemos hacer uso de esas propiedades, ¿no? Y aquí, pues, algo que podría ser tan simple, ¿no? Como vimos en los videos, es asociar lo aromático hacia las flores nada más, ¿no? Hacia lo oloroso, pero ciertamente los compuestos aromáticos no solo se encuentran en las flores, sino más bien aquí pues se pueden encontrar también en raíces, ¿no? Como la cúrcuma, el jengibre o la valeriana, que bueno, con la valeriana pasa algo diferente, ¿no? Que la valeriana es una vez hasta que se seca que puede salir ese olor, ese compuesto aromático. Mientras está fresca no huele lo fétido que todo mundo tiene en el bagaje, ¿no? El conocimiento de la valeriana, este compuesto aromático tan fuerte, pero el jengibre y la cúrcuma propiamente, su compuesto aromático, su aceite esencial se encuentra en la raíz, ¿no? Si nosotros olemos una flor, no nos va a oler a lo que huele la raíz de la cúrcuma, y es por eso que que tenemos que tener ese conocimiento de cuál es la parte de la planta que tiene ese compuesto activo ahí guardado para nosotros poder utilizar de la parte adecuada, ¿no? En las cortezas como la canela, pues en la cáscara de las frutas de todos los cítricos, ¿no? En todos los cítricos, ahí existe el aceite esencial, ¿no? En las semillas, en el comino, la mostaza, el hinojo. Bueno, el hinojo es una muestra de que a veces el aceite esencial se concentra en más de una parte de la planta, ¿no? También está en la raíz, ¿no? En el tallo, en las flores. Y bueno, como podemos ver aquí en la diapositiva, se encuentra en diferentes partes de la planta, y bueno, también una de las plantas en las que se encuentra como en toda la planta es en las coníferas y el eucalipto, que justo pues si sabemos el 50% como dato, ¿no?
de las coníferas, el 50% de todas las coníferas se producen aquí en México, ¿no? Somos una alma mater de coníferas y creo que México tiene mucho que dar para toda esta parte, ¿no? De plantas aromáticas y de poder antiviral, ¿no? Que tenemos muy a la mano y del que podemos hacer el uso. Y también el eucalipto es otra planta de la que nos gustaría como destacar una cualidad, ¿no? Porque el eucalipto ya ha sido un cultivo que propiamente se ha tratado como una planta para cultivo antiepidemiólogo, ¿no? En el Valle de México. ¿Por qué? Porque data la historia que uno de los factores que impulsaron su importación, ¿no? A mediados del siglo pasado, se dio por parte del gremio mexicano, ¿no? Que proponía a raíz de unas implementaciones en Argelia, España, Italia, donde ya se cultivaba el eucalipto como medio de sanitización, ¿no? Contra la malaria, porque lo que hacía justo los compuestos aromáticos es que podían limpiar el aire, tenían esta actividad antiséptica y estas características propias del eucalipto que hacían que las aguas fluviales se absorbieran y entonces no hubiera tanta producción de mosquito y la malaria no se propagara. Entonces, propiamente las plantas ya han sido usadas desde su propio medio, ¿no? Aquí no estamos hablando de algo que me voy a tener que tomar, ¿no? Sino que desde su propio medio ya tienen esa cualidad que comparten con el ecosistema, ¿no? Que están, con el que conviven, ¿no? Y que van desarrollando estos compuestos. Y también, bueno, no solamente era un intercambio de humores putrefactos, ¿no? Por compuestos químicos aromáticos de alta carga antiviral, sino también de una carga vibracional alta, ¿no? Entonces aquí me gustaría que Paz nos hablara un poquito de esto, porque es muy interesante también ver cómo las plantas no solamente es esta cualidad, ¿no? Química, sino también estamos hablando de vibraciones que emanan de esta fragancia, ¿no? Y de este compuesto. Así es, Nancy. Bueno, en el caso de los aceites esenciales, como tú hablas de estos compuestos aromáticos volátiles, que en general los conocemos como aceites esenciales, la verdad es que tienen varios planos de sanación. El más común y el más hablado es el plano físico, donde podemos encontrar características como antiparasitarias, antibacterianas, antimicóticas, entre esas que podemos asociar con algún fármaco, ¿no? A nivel emocional también tienen, como dices tú, tienen algo que aportar, porque, por ejemplo, son capaces a través de este sistema límbico de generar un equilibrio emocional dependiendo del aceite que estemos ocupando. A nivel mental, puedo ocuparlo como antidepresivo, como ansiolíticos, o sea, también puedo tener algunos efectos a nivel sistémico, si es que yo los puedo consumir de forma interna. Y también, como dices tú, a nivel espiritual, tienen mucho que aportar, la verdad, porque hoy día sabemos que, por ejemplo, los germinados y los aceites esenciales son los que más alto vibran en la naturaleza. Por ejemplo, una rosa puede llegar a tener una vibración de 300 MHz, que es bastante. Una persona sana vibra entre unos 62 a 72 MHz, por lo tanto, si yo me aplico una rosa, me aplico una menta, una albahaca o cualquier aceite esencial, voy a estar elevando mi vibración, por lo tanto voy a poder generar algún tipo de sanación tanto físico como emocional, ¿no? O sea, ya sabemos que hay sentimientos que vibran más altos que otros, por ejemplo, los sentimientos positivos hacen que uno vibre más arriba, ¿ok? En megahertz, y algunos sentimientos negativos como la envidia, como la tristeza, son sentimientos que vibran más bajo. Por lo tanto, yo al utilizar estas plantas puedo elevar mi vibración y por lo tanto puedo hacer que mi conciencia se amplíe, ¿no? Hermoso. Bueno, a mí me parece justo pues una forma hermosa de explicar, ¿no? Esta cosa que ya de por sí nosotros cuando percibimos el aroma de una rosa es que es como indescriptible lo que ya te hace sentir, ¿no? O sea, ya desde el momento que tienes un contacto ya te está poniendo en otra vibración, como dices, ¿no? Incluso te podría decir que la mayoría de mis clientes, uno les ofrece un aceite esencial tan típico como una rosa, por ejemplo, una menta,
y la mayoría generan un recuerdo instantáneo de algún momento, un lugar, una persona, un familiar, entonces es algo que realmente es reconfortante incluso inmediatamente. Claro. Claro, bueno, pues justo este tema de esta vibración, ¿no? De las plantas también nos lleva a contar otra teoría súper importante, ¿no? Que también juega un papel que no solamente está en lo científicamente comprobable, sino que va más allá, ¿no? Estás hablando de vibraciones, de algo que mueve, y hay una teoría que se llama la teoría de las signaturas, y esta teoría básicamente se centra en explicar cómo las plantas y el reino plantae se comunica con los humanos. ¿A través de qué? A través de formas, a través de colores, a través de olor, a través de ubicación, ¿no? Y para pronto, aquí pusimos dos ejemplos, ¿no? En la izquierda un sauce llorón, como se conoce acá en México, y es propiamente mexicano, ¿no? Este sauce que tanto, pues que tanto crece justo en el Valle de México, porque es un lugar donde corre todavía mucha agua abajo de nosotros, ¿no? Entonces, justo este sauce se ubica en los lugares de agua, y en los lugares de agua, ese medio es un medio donde siempre que se condensa el agua, pues hay mosquitos, ¿no? Y esos mosquitos, cuando nos pican a nosotros, generan pues ciertos sintomatología, ¿no? Fiebre, erupciones, cosas que son físicas, y justo el sauce, el Salix, de ahí sale el ácido acetil salicílico, ¿no? Que es el componente principal de la aspirina. Entonces, como un medio donde se propaga este árbol nos puede estar diciendo lo que nos puede ayudar a sanar, ¿no? Como un medio nos indica algo, o la forma, ¿no? De la nuez, que, o sea, basta con partir una nuez y abrirla para ver que tiene una forma idéntica de lo que vemos como un cerebro, ¿no? O sea, de lo que, de casi que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y justo tiene esos ácidos grasos esenciales que sirven para nutrir el cerebro. Entonces, o como la planta, el muitle, ¿no? El muitle es una planta mexicana que tiene el color de la espinaca, así de verde, pero cuando uno lo pone a cocción, tiñe de rojo, y nuestros antiguos mexicanos unían esa relación de lo rojo con nutrir la sangre, y ahora pues ya hay estudios que comprueban que justo sube los glóbulos rojos de la sangre y sirve para tratar anemia. Entonces, como desde su color, desde su forma, desde su ubicación, las plantas ya nos están comunicando algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí justo queremos ya, como decía Paz, ¿no? Que estos compuestos aromáticos que estamos hablando, y estos compuestos químicos que tienen relación con nuestra percepción y todo nuestro cuerpo, pues tienen un nombre, ¿no? Que se llaman aceites esenciales, y de esto, pues, Paz también me gustaría que desarrollara un poco más el tema, porque justo ella lo sabe muy bien. Entonces, Paz, por favor. Gracias. Bueno, retomando un poquito lo que decías tú, los aceites esenciales son básicamente la destilación de estos componentes aromáticos, como dice, que lo podemos encontrar tanto en tallos, en hojas, en flores, en raíces, y eso va a depender de dónde la planta lo necesite, ¿no? De dónde se vea más invadida, de dónde tenga más probabilidad de enfermar, ¿ok? Estos compuestos aromáticos, vamos a partir de una base que son compuestos de carbono, por lo tanto son activos a nivel biológico. O sea, yo puedo generar algún beneficio, tanto, como ya lo explicaba, tanto a nivel físico como emocional o espiritual, a través de estos compuestos que crean las plantas, ¿no? En general son ácidos grasos volátiles, por lo tanto, al ser un ácido graso, ser una grasa, pueden traspasar las membranas celulares, por lo tanto yo puedo tener efectos tanto dentro de las células como fuera de las células, ¿ok? Eso va a depender mucho del tipo de aceite. Y estos compuestos aromáticos en general, si me voy a un poquito a la química, me voy a meter un poquito en la química, estoy hablando de la parte estructural, que son los carbonos, que le dan esta característica de ser orgánicos, de ser activamente terapéuticos.
Y ¿cómo se forman? En esta base de carbono se le suma algunos de estos grupos funcionales que tú muestras ahí, como alcoholes, fenoles, éteres, que son básicamente compuestos químicos, ¿no? Que van a, dependiendo de la estructura de cada aceite esencial o de cada terpeno, va a definir su paleta de beneficios, ¿no? Que ya existen incluso para esto, son tantos, porque tenemos aceites esenciales tanto monomoleculares, que yo puedo encontrar uno de estos componentes en una gran cantidad, como puedo encontrar miles en trazas, ¿no? En pequeñas cantidades. Entonces, todas estas mezclas van a ser de cada aceite esencial un aceite específico, un aroma específico para cada planta, ¿no? Entonces, yo de ahí me puedo tomar para decir, ok, la menta tiene, por ejemplo, el mentol, que es uno de sus componentes aromáticos más predominantes. Puedo decir es expectorante, puedo decir es antiinflamatorio, o puedo decir, dependiendo del aceite, ¿no? Pero la base es una base absolutamente química orgánica en base a carbono, para que estos compuestos puedan tener todos estos beneficios que conocemos. Gracias, Paz. Y justo como dices, no todos los aceites esenciales son considerados agentes antiinfecciosos de amplio espectro, ¿no? Nos pueden ayudar para tratar problemas de bacterias, hongos, parásitos y en diferentes grados sobre virus, ¿no? Y es justamente pues de lo que nos compete hablar, ¿no? En esta charla es de las plantas aromáticas que han demostrado, según estudios científicos, o sea, si bien los aceites esenciales, todas las plantas aromáticas que tienen aceites esenciales tienen este factor antiinfeccioso, pues solamente son algunas que ya están estudiadas, ¿no? Clínicamente o en exámenes de laboratorio donde se ha evaluado su actividad antiviral, ¿no? Y entonces son las plantas que justo hoy queremos pues mostrarles, porque son plantas simples que podemos tener muy a la mano, pero que ya tienen estos estudios científicos pues importantes. La primera que traemos a la mesa es el tomillo, Thymus vulgaris, y decidimos encabezar esta lista porque el tomillo, aparte de ser, ¿no? un antibiótico natural de amplio espectro, que es justamente lo que, de amplio espectro, justamente que es lo que ahorita necesitamos, ¿no? En este problema de virulencia, pues también nos ayuda con el tema de la inmunidad, ¿no? Con el tema de la inmunidad y también de la inflamación. Sabemos que ahorita uno de los factores más importantes para tratar el tema del coronavirus o de padecimientos del sistema respiratorio, pues tienen que ver con la inmunidad que hemos desarrollado, ¿no? Para poder enfrentarlos, o las plantas o los alimentos que nos dan esa inmunidad, que nos ayudan a armarnos de esa inmunidad. Bien, el tomillo es un inmunomodulador, que quiere decir que modula el sistema inmune. Si ciertamente la inmunidad juega un papel súper importante para este tema del COVID-19, ciertamente las personas que tienen ya una enfermedad, un padecimiento del sistema inmune, son personas más propensas o que tienen que tener cierto cuidado, pues también las plantas que consuman para la inmunidad o el medicamento que consuman para la inmunidad, tiene que generar un balance con el sistema inmunitario, ¿sabes? No lo puede exasperar o no lo puede suprimir. Entonces el tomillo es una herramienta muy poderosa porque justo lo que hace es modular el sistema inmune. También es un antitusivo, expectorante, como dijimos, antiinflamatorio, ¿no? Que es un papel súper importante para el tema ahorita de todas las enfermedades del sistema respiratorio. Es antiespasmódico, neuroprotector y antidepresivo, ¿no? Justamente, aparte de todo eso, nos mantiene en un equilibrio emocional, ¿no? Que nos puede orillar mucho esta situación que estamos viviendo. Y en el tema antiviral, donde tiene su palomita puesta es en la bronquitis infecciosa aviar, ¿no? Entonces, ya se ha estudiado, ¿no? Para este tema de virus, y ha funcionado bien. Otra planta que nos gustaría también tocar
y que bueno, que también Paz maneja mucho, es el romero, ¿no? Rosmarinus officinalis. Rosmarinus officinalis, el romero tiene un componente muy clave, ¿no? Que es uno de sus importantes, que es el ácido rosmarínico, que es el que ha demostrado efectos antioxidantes, hepatoprotectores, antiinflamatorios, antialérgicos, antirreumáticos, antidiabéticos, antitumorales, antiangiogénicos, antimicrobianos, neuroprotectores y antidepresivos, ¿no? Entonces el romero es una planta ciertamente de poder porque no solamente nos ayuda al plano físico, sino también al plano espiritual, ¿no? Y mental, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, ha demostrado diferente actividad a virus como el enterovirus, el virus de herpes simple y el VIH, ¿no? Entonces, como una planta que propiamente es algo como muy común tenerlo en la cocina para ponerle al pescado o al pollo o para preparar un cóctel, puede servir para virus tan fuertes como el VIH, ¿no? O el virus sincital respiratorio, o tiene diferentes actividades con bacterias. Dime, Paz. Nada, te iba a complementar de que también en el tema de los aceites esenciales se ocupa para la hepatitis viral. En puntos de reflexología uno puede presionar en puntos exactos de reflexología con aceite de romero y algún aceite portador, y este ayuda a mitigar algunos síntomas de la hepatitis viral y obviamente la replicación del virus. Genial, es que las plantas las plantas aromáticas pueden hacer su actividad desde el momento que las movemos, ¿no? Con el romero justo pasa eso. Si uno está cerca de una planta de romero y tiene como la cabeza hecho un lío o tiene mucho estrés o ansiedad, mover una planta de romero así nada más con la mano y olerla ya es medicina, ¿no? Ya esos aceites esenciales ya entraron y están haciendo una actividad en el sistema nervioso central, ¿no? Y pues sí, en el cuerpo. Fíjate que en el caso de... Sí. Perdón. Con esto cierro. En el caso de lo que estás hablando a nivel emocional, cada aceite tiene una finalidad específica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del romero, es una planta que mejora, por ejemplo, apoya problemas de aprendizaje, también ayuda en el desarrollo del intelecto. Entonces está muy relacionado con el conocimiento y la transición humana, ¿no? O sea, además de todos estos efectos físicos, también podemos ocupar cada planta para un fin emocional específico. Claro, y otra cosa también que se me estaba pasando justo, que Paz mencionaba, es como un compuesto aromático se puede presentar en diferentes plantas y como una planta puede tener diferentes compuestos, ¿no? Aromáticos, diferentes compuestos químicos que forman todo el aroma, ¿no? El ácido rosmarínico es un ejemplo de cómo ese ácido llamado rosmarínico, propiamente que viene de Rosmarinus officinalis, está presente en otras plantas que no precisamente son del género o son romero, ¿no? Está presente también en la menta, en el tomillo del que hablábamos hace rato, en el orégano, en la melisa, y de cierta forma de una misma equivalencia, digamos, en el que más está presente es en el romero, pero con la misma equivalencia también se encuentra ácido rosmarínico en la lavanda, por ejemplo. Entonces, como un mismo compuesto puede estar presente en diferentes plantas, ¿no? También como el limoneno, ¿no? Muy conocido del cannabis, que está presente en el cannabis, se encuentra en la mayoría de aromáticas, ¿no? Entonces, como un simple aroma tiene una diversidad de componentes químicos que es mucho más compleja. Y bueno, otra planta que no se podía quedar fuera, ¿no? Es el ajo. El ajo es una de las medicinas más antiguas en el mundo, si no es que la más antigua y por lo tanto una de las más estudiadas, ¿no? En todo el reino vegetal. Entonces, pues aquí sí es una larga lista de virus que está comprobado que el ajo tiene una fuerte actividad, ¿no? En este tipo de padecimientos como el virus de la bronquitis infeccioso, influenza, ¿no?
A y B, influenza tipo 3. Mucho tiene que ver el ajo con el sistema respiratorio, ¿no? Porque justo mata todos los virus y bacterias que atacan, bueno, la mayoría que atacan el sistema respiratorio. Pero también el VIH, el herpes simple, la neumonía viral y el rotavirus, ¿no? Que son propiamente padecimientos del sistema respiratorio, pues el ajo ya tiene una actividad comprobada contra ese tipo de padecimientos. Ay, perdón. Y bueno, esta es una de las plantas, creo que favoritas de Paz y mía, que coincidimos porque de hecho le pusimos como menta diosa todopoderosa, porque siempre bueno, que yo me refiero a la menta, la nombro como diosa porque justo es una medicina tan vieja, usado por generaciones y por diferentes culturas, que su nombre, menta, proviene de una historia, ¿no? De una historia griega que cuenta que había una ninfa llamada Minta, a la que la diosa Perséfone, confundida y llena de odio y celos por el amor de Hades, envenena, ¿no? Y transforma en planta. Y es como esta historia de cómo una ninfa y cómo muchas de las plantas, ¿no? Que eran importantes para la tradición y la medicina milenaria, vienen o les tratan de dar una concepción, ¿no? Entonces yo la nombro una diosa todopoderosa porque si bien en la mitología griega es una ninfa y no una diosa, pues estamos en el 2020 donde ya ninguna mujer se pelea por ningún hombre, ¿no? Y en el que todas somos ninfas y todas somos diosas, ¿no? Entonces es una planta de mucho poder, ¿no? Y por eso me gusta llamarla diosa todopoderosa. Y a la menta se le atribuyen diferentes efectos biológicos, antioxidantes, antibacteriano, larvicida, biopesticida, antiinflamatorio, antidiabético, anticancerígeno y radioprotector. Pero también tiene una fuerte actividad en tema viral, ¿no? Con hongos y fitopatógenos, ¿no? Y mucho tiene que ver también, pues, como justo una planta que se ha estudiado más para uso antiviral de mismas plantas, ¿no? Entonces sí se ha estudiado como fuerte remedio para virus y bacterias de plantas. Pero también en virus humanos ataca el virus del herpes y el Newcastle, ¿no? Paz, no sé si quieras hacer otra acotación de justo de la actividad de la menta, ¿no? Que platicábamos justo como una planta como la menta puede ser anticancerígena también, ¿no? Claro, o sea, mira, la menta en el caso de los aceites esenciales es uno de los básicos. Menta, limón y lavanda son los primeros aceites esenciales que uno debiera tener en la casa. Y en el caso de la menta a mí me encanta porque yo que vivo en zonas de calor, por ejemplo, a mí me ayuda mucho con el tema, es súper refrescante en cualquier caso. O sea, tomo una gota de menta o huelo una menta o me hago incluso hasta un té frío de menta, es algo que me va a ayudar a refrescarme durante el día. Algunos de los efectos que tiene la menta, los que más ocupamos, como tú dices, antiinflamatorio, por ejemplo, dolores de cabeza, incluso la menta es súper digestiva, es muy digestiva como el anís, ¿no? Se ocupa mucho a nivel tópico para mejorar malestares estomacales, incluso se ocupa, como se ha ocupado a nivel comercial, para mal aliento, ¿no? Uno de los beneficios que nosotros más ocupamos relacionados con el tema del virus, por ejemplo, es mitigar síntomas de algún virus respiratorio como una fiebre. ¿Okay? Yo puedo bajar fiebre con menta, ¿ya? Y en el área emocional, en la parte emocional, es el aceite de la alegría, es el aceite de la felicidad, del optimismo, y es un aroma súper vigorizante, es un aroma muy, eleva el espíritu, entonces generalmente nosotros lo recomendamos tópico en plantas de pie, en puntos de reflexología, porque la verdad es un básico y puede servir para muchísimas cosas. Justo, y como dice Paz, ¿no? Es ultra vitalizante, revitalizante y te llena de energía, ¿no? Justo que hablábamos de
de las historias griegas, justo a los soldados se les prohibía comer menta porque los excitaba. Entonces les causaba pues erecciones y nadie quería que la mente y los esfuerzos físicos se fueran para otro lado, ¿no? Entonces justo venía de que esta diosa, esta ninfa le había dado ese poder, ¿no? Este poder a la planta y justo es lo que dice Paz. Otra planta que juega un papel importante en este tema antiviral es el laurel, ¿no? Que mucho se usa, sobre todo en la cocina mexicana, para condimentar un montón de platillos y recetas típicas mexicanas. Pero este laurel tiene resultados muy prometedores en su capacidad de inhibir el crecimiento de células del cáncer cervicouterino, ¿no? Tiene este poder de atacar este virus del papiloma humano sin dañar células sanas del cuello uterino. Pero también juega un papel importante con el tema del COVID-19 porque justo ya se ha comprobado su actividad en temas de coronavirus, del síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Que justo comparte un 82% de sus nucleótidos con el SARS-CoV humano que fue detectado en el 2002 como un brote de epidemia pues muy fuerte, ¿no? Que aquejó a la población humana. Entonces, justo al COVID-19, su nombre es SARS-CoV-2, que viene del SARS-CoV humano, ¿no? Entonces, si ya el laurel tiene una fuerte actividad para otro tipo de coronavirus, estamos hablando de que probablemente nos ayude para este tipo de coronavirus y tal vez también, pues, las soluciones, ¿no? Que todavía no llegan de cómo atacar este virus pueden venir de los fitocomplejos, ¿no? De esta actividad que tienen las plantas ya detectadas como antivirales, pues. Entonces, por eso me parece que el laurel, pues, juega un papel importante en todo este tema de plantas que nos pueden ayudar para el sistema respiratorio. Y otra planta que es, pues, sumamente importante es el jengibre, Zingiber officinale, y bueno, aquí me gustaría hacer un breve paréntesis, ¿no? Para un poco adentrarme al tema officinalis y officinale, ¿no? Que justo vimos hace ratito que hablábamos pasillo del Rosmarinus officinalis y otra vez nos encontramos con el Zingiber officinale. Entonces, ¿de dónde viene este tema officinalis? Y bueno, propiamente, literalmente significa de o pertenencia a una oficina, ¿no? Office, oficina, officinalis. Y es que antes, en la época medieval, a estos espacios donde se guardaba la medicina eran llamadas oficinas, ¿no? Entonces, justo es jengibre de oficina, Zingiber officinalis, caléndula officinalis, melisa officinalis, valeriana officinalis, ya tienen que son de uso de la oficina. Entonces, cuando nosotros encontremos plantas que en su nombre científico tengan la palabra officinalis, quiere decir que ya se llevan usando desde hace muchísimos años y que tienen esa validez de que ha servido para el uso medicinal, ¿no? Entonces podemos usarlas con entera confianza. Obviamente siempre, pues me gusta recalcar, y justo lo hablábamos con Paz, siempre buscar la compañía de una persona, de un terapeuta que te ayude a guiar y tomarlo de la forma adecuada, ¿no? Que más adelante vamos a hablar justo de la dosificación y todo eso, pero siempre, pues, valerse, ¿no? De su médico tratante o buscar un médico que vea la medicina como algo integrativo, ¿no? Algo holístico. Del jengibre, justo el jengibre es denominado en India, su país originario, como Maha Aushadhi, que es la gran medicina, ¿no? Ya este término o esta nominación nos habla del poder que tiene esta raíz como medicina, y se dice que justo
o bueno, yo siempre la pongo al lado de la cúrcuma, ahorita va a venir la cúrcuma, porque como dualidad sirven para estabilizar el sistema físico y el sistema espiritual y el sistema mental, ¿no? Entonces, siempre las trato de poner juntas porque actúan en esta equivalencia, como bien decían también los médicos mexicanos, en esta dualidad, ¿no? De frío, caliente, y justo juntas actúan perfectamente para equilibrarnos, ¿no? Entonces, ya hay estudios y ensayos doble ciego, esto es decir que se toman a enfermos con un padecimiento, en este caso migraña, en el que se estudia una parte de los enfermos, le dieron sumatriptán, que es una medicina fuerte para tratar el tema de migraña, y a otra le dieron jengibre, y justo incide la respuesta que tiene uno y otro para tratar el tema de migrañas, pero justo lo que no tienen equivalencia son los efectos colaterales, ¿no? Que son la somnolencia, ¿no? Cosas que afectan, que los compuestos activos, sintéticos, siempre tienen ese lado, ¿no? Ese lado B, que muchas veces afecta nuestra salud y por una parte nos ayudan en ciertas cosas, pero por otra parte desequilibran. Y en las plantas, diferentes estudios ya clínicos han demostrado que no tienen esa relación, que no pasa eso, justo el efecto colateral. Y no sé si Paz también nos pueda como acercar un poco más a esta actividad, ¿no? Sí, Nancy, mira, es súper interesante lo que comentas, porque hoy en día tenemos un grave problema a nivel salud de todo este tipo de abuso o de autoconsumo, ¿no? De antibióticos, incluso de antivirales, mercados negros, bueno, ha habido un abuso durante muchísimos años de este tipo de medicamentos al no poder tener alternativas masivas, ¿no? Para poder equiparar algún otro tratamiento, se han utilizado casi como monoterapia, ¿no? O sea, y esto ha generado, como bien dices tú, en un medicamento, una forma farmacológica artificial, es alrededor de un 90, un 95% del medicamento vienen de una parte de una planta o de una parte natural, ¿no? Al transformarlo en estas presentaciones farmacológicas, podemos empezar a considerar efectos secundarios como son toxicidad a diferentes niveles del cuerpo, hepáticas, renales, que ya comprometen la vida de una persona, ¿no? O sea, hoy día podemos decir que hay medicamentos que están matando más gente de la que están recuperando. O sea, hoy día estamos hablando de una antimedicina, ¿no? Entonces, estos RAM, como le llamamos en medicina, estos efectos adversos, creo que podemos irlos mitigando, minorizando, si empezamos a tener alternativas como las que nombramos, como el jengibre, que es una planta maravillosa utilizada por la cultura ayurvédica de una amplia forma por todos los beneficios terapéuticos que tiene. Creo que podemos ir minorizando todas estas respuestas adversas que tenemos hoy día con este tipo de medicamentos, que son muy fuertes, que hoy día ya son un problema a nivel salud, a nivel mundial. Entonces creo que entregarle a la gente estas herramientas está súper entretenido y interesante. Claro. Bueno, justo como decía Paz, ¿no? Otra medicina valiosa para otra planta, otra raíz valiosa para la medicina ayurvédica es la cúrcuma, la cual también tiene procedencia, ¿no? De la India. Y bueno, es una raíz que tiene diversas sustancias bioactivas con efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antidiabéticos y antimicrobianos, pero la verdad es que en esta lista, ¿no? Que hicimos pequeña de plantas, la cúrcuma tiene una fuerte cualidad para tratar virus, ¿no? Entonces aquí tenemos una larga lista de virus desde la influenza, ¿no? Desde muchos tipos de influenza, desde virus que atacan el sistema respiratorio, pero también para tratar muchos problemas relacionados a diferentes tipos de cáncer, ¿no? Porque es un antiinflamatorio muy poderoso y muy fuerte, antitumoral. En casos de leucemia, cáncer de pulmón, de cabeza, cuello, páncreas, mama, próstata, una planta, ¿no? Una raíz
propiamente que guarda estos aceites esenciales tan potentes con esta capacidad. Y a mí me gustaría también hablar de una cualidad propia de la cúrcuma que creo que va ad hoc con este tema que estamos viviendo ahorita de la cuarentena, ¿no? Porque la cúrcuma está estudiada, bueno, tiene estudio de laboratorio donde se tomó a 2 grupos de ratones que se les puso en un medio que propiamente no era el suyo, ¿no? Se pusieron a 2 grupos de ratones en estanque, en baldes de agua. O sea, tú metes a un ratón en este medio que no, el agua no es su propio medio, ¿y qué hace, no? Que era para probar cómo actuaban los ratones que les dieron cúrcuma previamente y cómo actuaban los ratones que no, ¿no? Y justamente los ratones que habían ingerido, que les habían inyectado cúrcuma, pudieron sobrellevar este medio que no era el suyo, ¿no? Entonces, los otros pues se desesperaron, los que no tenían cúrcuma se desesperaron, nadaron muy rápido, se ahogaron, se suicidaron, y los otros lograron mantenerse en el estanque a flote. Esto le da la cualidad a la cúrcuma como un adaptógeno. Nos ayuda a adaptarnos a situaciones que propiamente no son las de nosotros, ¿no? No son propiamente situaciones normales del día a día que solemos llevar, ¿no? Como ahorita, justo que nos encontramos en casa sin poder salir y ya muchos estamos así de, bueno, ya un poquito de libertad, o sea, no, igual estaba todo el día en mi casa, pero yo sabía que podía salir a la hora que yo quisiera, ¿no? Entonces, justo estamos viviendo en un medio que propiamente no es el medio normal en el que nos desenvolvemos. Entonces, la cúrcuma puede ser una aliada muy fuerte para tratar este tema de adaptarnos a la situación y dejar de luchar contra ellas, porque sabemos que si todo el tiempo, ¿no?, estamos tratando de luchar contra lo que ya nos está pasando y no nos adaptamos, pues ponemos en riesgo nuestra inmunidad también, ¿no? Y nuestro sistema nervioso central se suprime y cae y todo se vuelve caos, y entonces ya no tenemos cómo luchar contra ningún tipo de virus, ¿no? Entonces la cúrcuma, aparte de adaptar, de poder luchar contra virus y bacterias y desinflamar y actuar sobre diferentes tipos de cáncer, también tiene esta cualidad adaptógena. Y sí, perdón, Paz. Nada, solamente comentarte que no, el hecho de que los aceites esenciales tengan estas actividades no significa que no tengan otros beneficios secundarios, ¿no? O sea, son plantas que sí son antivirales, sí son inmunomoduladoras, pero también tienen un sinfín de efectos secundarios, de beneficios secundarios, como la cúrcuma, como dices tú. La cúrcuma es uno de los orgánicos clave, al igual que el jengibre, la ayurveda, por todos estos efectos que estás nombrando, como antitumoral, como antioxidante, como antiartritis, es muy digestiva. Entonces, para que los que nos están viendo no queden solamente con la idea de que son solamente antiviral y yo solo lo puedo ocupar antiviral, porque lo bueno de esto es que si yo lo estoy ocupando como antiviral y tengo artritis, por ejemplo, que es muy común, o sea, estos sectores vulnerables que tienen por lo menos una enfermedad quizás hasta crónica previa, ¿no? O sea, o concomitante, podemos incluso ayudar con el consumo de cúrcuma a mejorar una artritis, como neuroprotector, si estoy hablando de una persona que tiene epilepsia, por ejemplo, o que tiene Alzheimer o cosas como esa, ¿no? Total. Sí, no, súper valioso, porque justo hablamos de algo integral, ¿no? Y cómo justo ahora nos viene a aterrizar eso de que las enfermedades no llegan nada más y se hospedan en mi cuerpo porque me eligieron, ¿no? Porque justamente yo he creado el medio propicio para que esas enfermedades lleguen. Entonces, si yo ya tengo ciertos padecimientos, como bien lo dice Paz, pues tratar de preocuparnos por esos padecimientos para estar lo más equilibrados posibles y poder responder hacia este tipo de virus, ¿no? Exacto. Y lo último que quería yo comentarte, antes de que cerremos el tema de los antivirales, es que hoy día nosotros hemos comentado una
pequeñísima parte de las partes del tema de plantas, ¿no? O sea, raíces y hojas. Pero también existen algunos otros compuestos dentro de otros aceites esenciales, en resinas, por ejemplo, o en cortezas como la canela o el clavo, que también son aceites esenciales que son antivirales y antimicóticos y antibacterianos muy, muy importante. Hoy día solamente los voy a nombrar así como al aire para que tengan el conocimiento que también, además de estas maravillosas plantas, también tenemos algunas resinas y algunas cáscaras de cítricos que nos pueden ayudar con el tema antiviral o que nos pueden reforzar el sistema inmune. Totalmente. Bueno, una de las resinas más valiosas que tenemos en México es el copal, ¿no? De que viene de las pulseras, ¿no? De este árbol, que es una planta culturalmente muy valiosa para los mexicanos, pero es una resina que tiene un poder antiviral de amplio espectro igual, ¿no? O sea, y estamos hablando de algo tan, que puede sonar tan chamanístico y tan, usado por, pues sí, por curanderos y para hacer ceremonias y así, pero justo abrir las ventanas y usar el copal para limpiar el área va más allá, ¿no? De este ritual. También nos estás haciendo un acto antiséptico a tu casa y al medio ambiente. Entonces, qué bueno que lo mencionas, Paz, porque sí es verdad que, como lo decíamos, no, no solamente el aceite esencial viene de flores, sino viene de otros lugares de la planta, incluso de sustancias que genera la planta como una resina. Y bueno, para cerrar justo, pues, ¿cuál es la forma correcta, ¿no? De preparar las plantas aromáticas? Aquí, como se habrán dado cuenta, pues yo me dirijo más hacia las plantas como una infusión, ¿no? Como una tisana, porque justo es lo que en Tisanta hacemos. Hacemos por aquí, bueno, ya voy a aprovechar para mostrarle. Nosotros hacemos justo tisanas herbolarias que tienen plantas, ¿no? Porque muchas de las preguntas son, bueno, ¿y me puedo tomar todas las plantas que dijiste o solamente una, ¿no? Entonces, se pueden combinar las plantas. De hecho, nosotros usamos aquí combinaciones de 4 o 5 plantas, todas aromáticas, siempre y cuando se respete la dosificación, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo voy a preparar? Para empezar, todas las aromáticas, como venimos platicando, tienen compuestos químicos volátiles, ¿no? Esto quiere decir que vuelan y son termovolátiles, que cuando están en contacto con el calor se dispersan. Entonces, por eso es importante que una planta aromática, o sea, que tiene este olor, nunca se ponga a cocer, ¿no? Yo siempre digo, no todo es té y no todo se hierve, porque en México tenemos mucho la costumbre del tecito, ¿no? Y le decimos tecito a todos, y ya cuando nos metemos a un mundo ya más herbolario, te das cuenta pues que el té solamente es el té verde, el té mate, el té blanco, el té negro, todo lo que propiamente el árbol se llama té, ¿no? Pero todas las plantas que son como manzanilla, menta, todas las que hablamos hoy, pues son infusiones, son tisanas. Y todas las plantas aromáticas tienen que ir en infusión, esto es decir, tenemos que apagar el agua justo antes de que rompa hervor, o sea, para nada tiene que reburbujear, porque no tiene que llegar hasta esa temperatura, sino justo antes, cuando empiezan los primeros bombeos, ahí hay que apagar el agua, ponemos la planta y tapamos. El tapado es crucial porque justamente por medio de vapor salen estos aceites esenciales, y si los tapamos, justo vuelven a caer al agua y es como nosotros podemos absorberlos. Entonces ahí está una clave importante, es infusionar, tapar y reposar. ¿Cuánto tiempo reposar? Entre 5 y 15 minutos. Esto es decir, si tienes mucha prisa, 5 minutos está bien, pero si te puedes esperar hasta los 15, pues va a estar mejor. Pasar los 15 ya tampoco es recomendado, porque justo se empiezan a extraer pues más compuestos que se pueden extraer en una extracción ya de más tiempo, ¿no? En una alcoholatura o en aceites que ya llevan un reposo de más tiempo, pero justo nosotros queremos que justo suelte lo de los 5 a 15 minutos, no más, ¿no? Entonces hay que esperar a que se repose. Después de que los tapamos, tenerlo ahí con la planta unos 10, 15 minutos, colarlo y ya después poder tomarnos, ¿no?
Otra cosa importante, por ejemplo, con las dosis de las plantas, y bueno, aquí vuelvo a tocar el tema de que siempre es importante, pues, llevar tu tratamiento herbolario a la par con una persona que esté apta, ¿no? Que sepa cómo funcionan estas plantas, sobre todo con tus padecimientos y con tu cuerpo, porque cada cuerpo reacciona de forma diferente. Estamos hechos de química y las plantas son químicas, entonces es una reacción real lo que está ocurriendo, no es como, ay, sí, tómate un tecito y ya, ¿no? Entonces, la dosificación en plantas varía siempre y cuando sean plantas frescas o plantas secas, ¿no? O sea, como saben, justo cuando se secan, pues estos compuestos quedan más adheridos y perdemos lo que es el agua. Entonces, hay que restarle esa cantidad de agua que ya perdimos. Y estamos hablando que en plantas secas ocupamos de 8 a 12 gramos, de plantas secas aromáticas, ¿vale? Hay otras plantas que pueden ser aromáticas, pero tienen compuestos amargos que tienen que ir a una dosificación menor, obviamente, y por eso es importante pues llevarlo en compañía de alguien experto, ¿no? Para saber, ¿no? Identificar. A veces con 4 gramos ya es suficiente una planta, porque si no intoxica el hígado, ¿no? Aunque sea una aromática. Pero si tiene este compuesto amargo, siempre los compuestos amargos van a menor dosificación. Pero si es una planta, nosotros detectamos que es una menta, una cúrcuma, un jengibre, todas las que hablamos se pueden llevar entre 8 a 12 gramos si son secas, y si son frescas, triplicamos la cantidad, ¿vale? Por el tema del agua. Entonces estamos hablando que podemos usar 10 gramos seca, 30 gramos fresca, ¿vale? Y bueno, Paz, aquí también tú nos puedes ayudar mucho con el tema de ya la dosificación de aceites esenciales, ¿no? Porque también es todo un tema. A veces conozco amigas que ya tienen la botellita de aceite esencial ahí en su casa y bueno, ¿y luego qué hago, no? Y ya se la empiezan a poner a todo y la verdad es que es un tema más delicado porque el compuesto activo está ahí ya extraído, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedas también aclarar un poquito el panorama. Sí, por supuesto. Mira, el tema de los aceites esenciales también es un tema absolutamente aparte de lo que estás comentando, porque partamos de una base que, por ejemplo, una gota de aceite esencial puro, ¿okay? De grado terapéutico, yo puedo tener el beneficio de 27 tazas de té de menta, ¿okay? Entonces ya ahí entramos a diferentes dosificaciones, ¿okay? En el caso de los aceites esenciales que ocupo yo, que son de grado terapéutico, ¿qué significa esto? Significa que tú lo puedes consumir de forma interna, tópico, o sea, en alguna parte de tu cuerpo, puede ser piel, pelo, puede ser, o sea, cualquier parte de tu cuerpo, y aromático, ¿no? Que es a través de o una inhalación directa de la gota, o a través de estos maquinitas que se llaman difusores, que tienen la capacidad de ampliar como el espectro de donde están los aceites esenciales, ¿no? O sea, específicamente de estos aceites esenciales, y hago la especificación así muy fuerte, porque no todos los aceites esenciales que hay en el comercio se pueden consumir, ¿ok? Porque la mayoría lo que hacen es diluirlo en algún componente artificial, lo que hace que se pierda un poquito la efectividad del aceite esencial, porque disminuye la pureza y la calidad del aceite. Por lo tanto, muchas empresas solamente indican tópico aromático. En este caso, cuando yo ya puedo empezar a dosificar de forma interna, puedo ocuparlo tanto, por ejemplo, sublingual o en cápsulas vegetales. Incluso las cápsulas vegetales nosotros hoy día las podemos ocupar como supositorio, ¿okay? Entonces, hay que tener, como dices tú, algunas precauciones de dosificación. En el caso de la empresa que yo represento, hay tablas específicas por edad. Incluso por vía de administración, no es lo mismo administrar una gota de menta, por ejemplo, interna, que una gota de menta directa en la piel, porque puede llegar a generar algún nivel de irritabilidad al ser tan concentrados. Entonces, ahí vamos manejando otro tipo de diluciones a nivel tópico. Entonces, siempre es súper importante hablar con alguien, preguntarle a alguien que sepa del tema, porque así podemos mejorar la eficiencia de nuestros aceites esenciales o la eficiencia de los productos que hoy día tenemos en la casa, sin perder ni gotitas, ni plantas, ni el dinero que nosotros invertimos en nuestra salud, ¿no? Entonces,
teniendo esa premisa, podemos, a través de una persona que sepa del tema, ya con un diagnóstico, porque tanto tus tisanas como mis aceites esenciales, podemos trabajarlos después de un diagnóstico, ¿no? Esa es nuestra idea, ir integrando estas alternativas holísticas a la medicina alópata, ¿no? Entonces, puedo hablar una clase completa de dosificación, pero más o menos para que tengan un marco teórico, es dependiendo de la vía de administración, si el aceite es de uso terapéutico, o sea, si se puede usar de uso interno o no, ¿ok? Porque ya al consumirlo tiene otra trascendencia en nuestro cuerpo, tiene otra importancia en nuestro cuerpo, y como dices tú, así evitamos algunos pequeños efectos secundarios que podamos tener, como algún nivel de toxicidad, que deben ser muy altos, o evitarnos algún accidente por no saber cómo realizar una correcta utilización del aceite. Podemos meterlo por algún orificio del cuerpo que no corresponda. Por ejemplo, un orégano, una gota de orégano en una oreja o una gota de menta dentro de una nariz es algo que nadie de nosotros quiere. Total, y que a veces puede parecer muy fácil, ¿no? O sea, una gotita, ¿qué puede hacer una gotita? No, pues sí, claro, tiene el poder, ¿no? Y como bien dicen mis maestros de medicina tradicional mexicana, dicen, las plantas pueden servir para bien vivir o para bien morir. Todo está en cómo las usemos. Entonces, las plantas tienen ese poder. No hay que jamás quitarles el poder que tienen, porque nos pueden ayudar siempre y cuando las usemos de la forma correcta, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues sería por nuestra parte, aquí termina la presentación de las plantas aromáticas y el poder antiviral. También por acá tenemos como referencias bibliográficas, ¿no? Porque siempre es importante saber de dónde salen todos estos datos, ¿no? De estudios ya científicos que están pues avalados por la ciencia y que valen la pena tomarlos en cuenta para hacer uso de la medicina que tenemos ya a la mano, ¿no? Que tenemos en casa o tenemos aquí en México. Muchas gracias a las dos. Creo que hay mucha luz en lo que acabas de comentar, porque bien o mal, la realidad es que vivimos en un tiempo en el que tenemos que validar todo, ¿no? Científicamente, pues. El método científico valida mucho del nuevo aprendizaje que vamos generando a lo largo de lo que queremos ofrecer como medicina o como líneas terapéuticas para alguna persona, ¿no? Que tenga alguna enfermedad. Muchas veces ahí entras en esas controversias, ¿no? Donde el saber que ustedes nos comentan hoy día tiene menos validez porque quizá no tiene esa misma estandarización en términos de la investigación, pero la realidad es que la humanidad ha sido acompañada, ¿no? Por miles de años. Todo el proceso evolutivo del ser humano, ¿no? Ha sido acompañado por las plantas, ¿no? Claro. Inclusive hay pues ciertos diálogos, ¿no? Que ustedes tocan algunas pistas de ello, ¿no? De alguna pérdida de esta conexión, ¿no? ¿Cómo podemos reconectarnos con la naturaleza? Cuando hace al menos 1000 años tenemos evidencia de que para, por ejemplo, reducir o mitigar algún riesgo por consumo de marihuana, de cannabis, en Persia recomendaban, y esto está documentado, tomar agua o comer frutas ácidas, ¿no? El caso de la cannabis, que es la planta más estudiada de la historia, pues podemos cambiar un poco esa historia, ¿no? De cómo desarrollamos mejores terapéuticas, además igual de los problemas que mencionaba Paz en relación, pues al desarrollo mismo de una medicina. También la humanidad tiene un problema, por ejemplo, actual de resistencia a antibióticos, por ejemplo. Y pues toda la investigación de la medicina basada en evidencia ocurre, como bien lo dijeron ustedes dos, a través del estudio de estas monomoléculas, ¿no? Entonces, en el estudio de las plantas aromáticas que ustedes nos comentan hoy, el proceso de investigación podría ser mejorado, el proceso de investigación de cómo desarrollamos nuevos fármacos actualmente. Y bueno, alejándome un poco de esa tónica, ¿qué perfiles genéticos? Que es una parte que no mencionamos hoy, pero tú hablas, Nancy, un poco de que hay variabilidad, ¿no? De planta a planta, e inclusive si tú plantas, si tienes dos plantas en la proximidad, pues ellas van a ser, pues sí, hermanas, pero van a tener no exactamente las mismas características genéticas, ¿no? Entonces,
podríamos quizá mejorar algunos procesos, identificando qué perfiles pues, genéticos nos pueden ofrecer cierto alcance terapéutico que estamos buscando por sí sola, o como bien lo decían también ustedes, en sinergia con otras plantas, ¿no? De esta manera se podría algún día generar medicina pues personalizada, que sea al alcance de todos, que dé respeto a nuestra conexión con la naturaleza, que sea económica, que sea accesible, que sea democratizada, ¿no? Que la podemos cultivar en nuestras comunidades, en nuestras colonias, y que dé calidad de vida a personas sin necesidad de ir más allá del mercado, de algún huerto local o inclusive en tu propia cocina, ¿no? Entonces, hemos aprendido, ¿no? Inclusive que nuestro país tiene pues plantas endémicas. Estoy muy orgulloso de tu trabajo, Nancy, porque el proyecto tuyo, el de ustedes, tiene una significancia que no es poca cosa. El buscar qué en mi comunidad me puede ayudar para mejorar, ¿no? Y además entendiendo que tú trabajas con comunidades, ¿no? Con comunidades de agricultores que lo hacen. Y obviamente, Sí, pues esa es la mano de nosotros, ¿no? Estas plantas de poder, como les llamas, como lo sabemos tú y yo, cuando son utilizadas con intención, con respeto, con mucho respeto, pues pueden abrir estas puertas, ¿no? Un bienestar no solo físico, emocional, espiritual, y pueden abrir la puerta a nuestro país, ¿no? Que podamos reencontrar un poco eso, liderar en el aprendizaje, en el desarrollo de nuevas medicinas, mejores alimentos, también tocaban ese tema, que puedan responder a estas necesidades ya diferentes en este nuevo siglo. Tocaban también el tema de las sinergias y para los que nos acompañan, esto puede inclusive alcanzar un nivel ya bastante técnico, bastante interesante, como lo hemos trabajado con Paz. No sé si también vale la pena mencionar un poco el hecho de que el efecto séquito, que muchas veces los que nos acompañan, que están familiarizados con el uso de la cannabis, hay sinergias existentes, ¿no? Pero que no solo son dentro de la planta cannabis. Y ustedes hablan de que dentro de esta hay muchos compuestos aromáticos, pero también dentro de estos mismos hay sinergias existentes y esas apenas se están empezando a explorar. Entonces, es un poco la reconexión con la naturaleza, pero también es llevarla a otro lado, donde también te agarras de la mano de la medicina, donde también integras a profesionales de la salud, donde integras a fitoterapeutas, a químicos, a profesionales como ustedes también en este nuevo aprendizaje, y es un poco lo que esperamos tratar de trabajar a lo largo de los siguientes años. Les quiero hacer una sola pregunta porque creo que no hay muchas, pero una sola pregunta, y con esto, si quieren, la reflexionamos un poco y comenzamos a concluir. ¿Cómo ustedes ven que ha cambiado nuestra interacción con las plantas a lo largo pues, de nuestra evolución como especie? bueno, yo hablando un poco de cómo lo veo del lado de la mexicanidad, ¿no? Pues para mí, bueno, basado en todo lo que hay de antes de que llegaran los conquistadores, incluso cuando llegaron los conquistadores, ¿no? Y empiezan a ver la relación que teníamos como mexicanos con las plantas, ¿no? Cómo nos habíamos ya vinculado con ellas, no solo en el plano físico, sino también en el tema de la agricultura, ¿no? Como ya estábamos haciendo plantíos de plantas medicinales, ¿no? Hablando de amaranto, hablando de cacao, teníamos una relación muy fuerte que justamente se ha perdido. O sea, para mí, hablando del tema mexicano, pues antes teníamos un mayor conocimiento, si quieres llamarlo empírico, ¿no? Les faltaba este paso científico de saber que realmente está haciendo ese cambio, está actuando en ese padecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que en México se ha perdido este conocimiento, porque justo tú hablabas de las comunidades mexicanas, ¿no? Y es triste porque uno cuando va a las comunidades mexicanas, pues ciertamente el conocimiento puro, empírico, está, pero en las generaciones de 80, ¿no? 70 años, que justo ya se están despidiendo de este plano
y las enseñanzas se están perdiendo, ¿no? Porque ya personas de 40, 50 años, pues ya están en esta revolución antiplantas, ¿no? En este de, bueno, puedo yo solito, como decía Paz, automedicarme con un Tapsin o un Sincol o un, como se llamen estos medicamentos que están muy a la mano y de farmacia y que se ha ido perdiendo, pero ciertamente creo que ahorita, bueno, ya hace un tiempo se ha venido en rescate de rescatar este conocimiento ancestral que muchos estudios científicos se han basado en ellos, en ver cómo ya se estaban utilizando estas plantas, no solo en México, sino en todo Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿no? Creo que justo ahorita estamos en el momento de recuperar ese conocimiento todavía que nos queda y tener ya ahora las herramientas, ¿no? De las que hablas tú, Pepe, ¿no? Que es ya las herramientas de estudio para comprobar que estas plantas endémicas mexicanas tienen ese poder. Ojalá y nuestra lista de la presentación de hoy se hubiera extendido ampliamente para más plantas mexicanas, ¿no? Pero justamente falta mucho estudio de la herbolaria mexicana y creo que por allá apunta y eso tiene que ver mucho en lo que pues estamos vivimos en un mundo globalizado de la oferta y demanda, ¿no? Y creo que entre más nosotros como individuos demandemos esa conexión, nos volvamos a arraigar a esa conexión, pues de ahí van a hacer más estudio, ¿no? O la ciencia se va yendo para allá y conforme pues nos vamos enfrentando a nuevos retos como es el coronavirus, pues el remedio puede venir también de ahí. Creo que abre la pauta y abre la posibilidad también, como decía Paz hace rato, ¿no? De no solo verlo como un antiviral, sino como una medicina integrativa, ¿no? Y que aparte está presente en nuestra alimentación y desde ahí ya tiene ese poder, ¿no? Entonces me parece que justo esa es mi mira, ¿no? Que creo que estamos en el punto exacto donde podemos todavía rescatar mucha de la enseñanza que nos dejaron nuestros abuelos y todo esta cultura, ¿no? Mexicana, pero darle esa potencia, ¿no? Que se necesita ahora del estudio. Totalmente de acuerdo. Paz, ¿alguna última enseñanza para los que nos acompañan hoy? Sí, opinar un poquito de lo que dicen. Creo que hoy día es momento de volver a lo natural, es momento de volver a lo básico. Creo que, bueno, como profesional de la salud no te puedo hablar como mexicana, aunque no lo soy. Me encanta la herbolaria mexicana, pero te hablo desde la ventana como profesional de la salud. Creo que a nosotros en la escuela nos forman absolutamente alópatas, nos forman absolutamente que la farmacología es con lo que uno se tiene que regir, y creo que eso ya está quedando un poquito retrasado. Creo que hoy día tenemos alternativas a través del holismo, que mucha gente todavía cree que este concepto de holismo es algo como mágico, místico, y la verdad es que no. Hoy día se están empezando a juntar el tema del holismo con la medicina alópata, porque lo necesitamos, ¿no? Hoy día necesitamos buscar el origen de las enfermedades, necesitamos irnos un poquito más hacia atrás y ver de qué forma podemos irnos evitando llegar a casos crónicos como una diabetes o como un cáncer, ¿no? Y a través de la herbolaria, a través de la ayurveda, a través de las plantas, incluso de los minerales, incluso de algunas cosas que podemos obtener de origen animal incluso, ¿no? Podemos trabajar algunas alternativas para ir complementando. Nadie dice que la medicina natural no sirve, ni es horrible, ni no. Lo que pasa es que hoy día creo que la vida se ha ido medicalizando mucho y la gente hoy día busca lo fácil y lo rápido, ¿no? O sea, mitigar el síntoma, que no me duele la cabeza, pero no nos preguntamos el por qué me duele, o por qué he llegado a somatizar, o por qué he llegado a un cáncer, o por qué he llegado a una diabetes, o cosas menores como una migraña constante, ¿no? Entonces hoy día yo creo que es momento de preguntarnos qué estamos haciendo para evitar llegar al síntoma final, que es a donde se enfoca la medicina alópata, ¿no? De mitigar ese síntoma, pero preguntarse quizás desde antes qué es lo que estoy haciendo diariamente, cómo me estoy alimentando, qué verduras, qué frutas estoy consumiendo, y ya de la mano de la medicina ya podemos contemplar cosas como terpenos, como podemos contemplar charlas como las que estamos dando hoy día para que la gente realmente se entere de lo que consume y consuma con conciencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. La realidad es que esa búsqueda, ¿no? Inclusive de la
medicina basada en ciencia, ¿no? Que perteneces como, pues, así fuiste capacitada, ¿no? Puede no desecharse, no ser desechado, sino más bien evolucionar hacia el futuro de manera favorable. Voy a tratar de empezar a concluir. Muchísimas gracias, Nancy, de nuevo por acompañarnos. A Nancy, creo que por ahí en Facebook y acá en Zoom nos están pidiendo mucho que pasemos tu información. Las cuentas de Nancy son Tisanta, Tisanta, Tisanta. La pueden buscar por ahí en sus redes sociales. Arroba TisantaMX. En Facebook o Instagram nos encuentran así como @TisantaMX. Ahí tenemos, pues subimos diferente contenido, aparte de los productos que hacemos, tratamos justo de alentar mucho el uso de plantas medicinales, sobre todo mexicanas, para darle justo esto que hablamos, ¿no? Un auge y que la gente vuelva a conectar. Entonces, por ahí cualquier duda también que tengan de alguna planta que no sepan, incluso, pues no sé todo, pero tratamos de tener las respuestas más correctas y que no los alejen, sino que los acerquen más. Sí, de acuerdo. La realidad es que cuando prueba alguien, creo que te pasa muy seguido esto, Nancy, cuando alguien prueba esas tisanas, la realidad es que cambian muchas cosas, inclusive uno que más o menos empieza a conocerlas, cambia mucho cómo las entiendes una vez que las empiezas a usar. Tienen un proyecto bastante interesante y la verdad les recomiendo mucho que ordenen. Obviamente ahorita están haciendo entregas, no hay ningún problema con ello. Muchísimas gracias, Paz. Tú trabajas con una marca, no la quisiste mencionar, no lo tienes que mencionar, pero pues es una de esas marcas conocidas, bastante segura en términos, tú mencionabas brevemente el uso de obviamente estar poniendo de atención, ¿no? ¿A qué estamos comprando? Porque si voy a la París y me compro un aceitito, pero luego no sé qué onda, ¿no? También estos mismos pueden venir importados y no sabes de algunos procesos, ¿no? Inclusive hay que tener un poquito de cuidado con eso en casa. El que sea económico no necesariamente es lo mejor, ¿no? Paz. Sí, exactamente. Yo creo que hoy día necesitamos saber de dónde vienen los productos que nosotros estamos consumiendo. Creo que la empresa a la que yo represento es muy seria. La verdad es que te muestra todo muy transparente, lo que llamamos en medicina o en el área de alimentos la trazabilidad. Creo que es súper importante estar informado de qué es lo que uno consume, sobre todo de forma oral, porque es algo que va a repercutir en todas las áreas de tu cuerpo. Entonces, creo que el área de los aceites esenciales sí necesita un apoyo para poder llevarlo al éxito, ¿no? Porque si no hay un backup, si no hay alguien que te asesore, la verdad es que es muy difícil saber cómo aplicarlos de una forma correcta. Muchísimas gracias, Paz, a los dos, y gracias a los que todavía se quedaron. Hoy nos alargamos un poquito más, estuvo bastante interesante la charla. Este próximo viernes 1 de mayo tenemos una sorpresa. Vamos a tener 2 invitadas muy especiales, amigas de nosotros también. Y vamos a empezar el mes de mayo con un webinar donde intentaremos responder a la pregunta ¿cómo integrar la cannabis a la vida familiar? Así que acompáñenos este próximo viernes 1 de mayo a las 6 de la tarde y vamos a romper el estigma juntos. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Paz. Y por favor, quédense en casa. Igual. Igual, gracias, Pepe.